Mesías significa ungido, el enviado por Dios para conducir a su pueblo hacia el reino de paz. Y esto puede entenderse de muchos modos. El más normal es el que seguramente estaba en la mentalidad de Pedro y sus amigos. Alguien que victoriosamente resolvería todas las contradicciones de los hombres y haría que de repente las cosas fueran bien. El mesianismo de Pedro era el del poder, no el del servicio y del sufrimiento que le ofrecería Jesús. Del Evangelio de Marcos. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Jesús les hace a los discípulos una pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta es una pregunta que debemos hacernos frecuentemente nosotros mismos, porque los mismos apóstoles tuvieron que hacérsela a sí mismos muchas veces. Pero no se trata de contestar con palabras bonitas, aprendidas del catecismo, se ha de responder con la vida. Jesús no dijo a Pedro y a sus apóstoles: conóceme, le dijo: sígueme. Y precisamente este seguir a Jesús nos hace conocerle, seguirle con nuestras virtudes y con nuestros pecados. De este modo, caminando con Jesús, aprendemos quién es Él. Lo conocemos en el encuentro cotidiano con el Señor, con nuestras victorias y nuestras debilidades. Este camino no podemos hacerlo solos, porque conocer a Jesús es un don del Padre. Es Él quien nos hace conocer a Jesús mediante su gracia y con la ayuda de su Espíritu. Jesús también les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. A los discípulos les cuesta trabajo entender que la misión de Jesús exige el sufrimiento y que les lleva a la muerte en cruz. Y a nosotros nos cuesta aceptar el sufrimiento de la vida y el sufrimiento por mejorar la vida de los hermanos. Tenemos que borrar de nosotros la idea de que Jesús necesariamente tuvo que padecer, porque esa era la voluntad del Padre. El sufrimiento es un componente de la vida del seguidor de Jesús, pero como consecuencia de servir, de curar y de acoger, como lo hizo Jesús. Si uno vive para cumplir la voluntad de Dios, lo más seguro es que termine sufriendo o siendo rechazado. Ser cristiano no es muy difícil, pero vivir como cristiano se hace cuesta arriba, porque implica ir contracorriente. La invitación que nos hace Jesús cuando nos llama a cargar con nuestra cruz es participar en su vida, en su muerte y en su resurrección. De este modo, negarse a sí mismo y llevar la propia cruz no son actividades que nos anulan. Tomar la cruz no es sinónimo de resignación, es enfrentar la vida tal y como viene, aceptar nuestra realidad y trabajar porque cada vez haya menos crucificadores y crucificados en el mundo.
Perder la vida para salvarla no es vivir atrapados por el egoísmo, sino vivir amando, haciendo el bien como Jesús, vivir en plenitud, en solidaridad para los demás, sin olvidar que mediante la muerte y resurrección de Jesús se nos abre a la esperanza de la vida y que va más allá de la muerte que hemos de sufrir. Para manifestar nuestra fe y dar testimonio de ella, la mejor manera será siempre la de hacerlo con obras. Es necesario que seamos misericordiosos, que ofrezcamos el apoyo y el consuelo a las personas que lo necesitan. Soy yo quien decís que soy yo. ¿Quién decís que soy yo?